Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la segunda hora de de este día de clase, martes 12 de enero. ¿Sí? Estamos ahorita explicando lo que eran las temáticas de las exposiciones que se habían realizado en las semanas anteriores. ¿Sí? Listo. Ya habíamos visto las fases para la creación de un programa. Bueno, esperemos, déjenme ver cuántos están conectados. Estamos conectados. Bueno, déjenme escribir al grupo de WhatsApp para que se conecte. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora sí, continuemos. Listo. Entonces, a ver, ¿cuánto estamos ahorita? Subimos a 11 participantes, bueno, 12. Esperamos que se siga uniendo. Bueno, ya le escribí al grupo de WhatsApp. Listo, nos habíamos visto la fase para la creación de un programa. Vamos a continuar. Aquí en cambio se describen cada una de las fases, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la fase 2, lo que es el diseño y verificación de algoritmo. Aquí indica que uno de los métodos más utilizados para el diseño de algoritmo es el denominado divide y vencerás, en donde lo que se hace es dividir por capas, ¿sí? Si ven nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y de acuerdo a cada nivel se va a ir resolviendo cada una de las etapas, ¿sí? Justamente por eso dice el denominado divide y vencerás. Y consiste en dividir un problema complejo en sus problemas, y a su vez estos en otros de nivel más bajo, hasta obtener sus problemas fáciles de solucionar e implementar. Refinamiento sucesivo. Este método se conoce como diseño descendente o modular. ¿Sí? Entonces, justamente lo que tenemos aquí. Por jerarquía, ¿no? Nivel 1, que es el primer nivel 2 y así sucesivamente. ¿Sí? A ver, permítanme un momentito. Voy a dejar de convertir un ratito, por favor. Ya hemos... bueno, ahora sí, continuamos. Entonces aquí tenemos lo que es la fase de diseño y verificación de algoritmos. Luego vienen las herramientas, ¿sí? Herramientas para representación de algoritmos. Tenemos el pseudocódigo, ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo todo lo que tiene que ver con pseudocódigo, por favor? Rapidito. ¿El que me ayuda por favor levantando la manito para que me ayude leyendo? A ver, rapidito por favor, ¿quién me ayuda leyendo pseudocódigo? Arboleda, Ángel, a ver, Fabricio Quiñones, a ver, ayúdame Fabricio, Ya, profe. ayúdame. Pseudocódigo. Es un pseudolenguaje intermedio entre el natural de programador y el lenguaje de programación seleccionado, considerándose, por tanto, un lenguaje de pseudoprogramación. Existe una sintaxis estándar para el pseudocódigo. Utilizar una mezcla de lenguaje natural, utilizando como bases la lengua nativa del programador y una serie de símbolos, términos y otras características propias de los lenguajes de programación de alto nivel como Pascal o APL. Sus principales características son es fácil de aprender y utilizar, es conciso, es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, facilita el paso de programador, de programa al lenguaje de programación, es fácil de mantener
por lo cual sus principales ventajas sobre las técnicas de diagramáticas que veremos a continuación son su facilidad de creación, evolución y mantenimiento, y la facilidad para expresar el pseudocódigo en cualquier lenguaje de programación. Sus mayores inconvenientes son su falta de estandarización y la dificultad para su lectura cuando su tamaño cruce. Las palabras, símbolos y operadores más utilizados en pseudocódigo son los siguientes. Profe. Listo, eso es todo. Nada más. Gracias. Ya. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ahí nos indica la parte de pseudocódigo, ¿cierto? Y las principales características. Es fácil de aprender a utilizar, es conciso, independiente, justamente lo que les explicaba antes, ¿no? Independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, facilita el paso del programa al lenguaje de programación y es fácil de mantener, ¿sí? Bueno, y el resto ya ustedes ya lo leyeron. Bueno, ya como ya también les ayudo leyendo. Aquí están, por ejemplo, algunos de los símbolos y signos y operadores utilizados en pseudocódigo: la suma, la resta, multiplicación, división, igual, menor, mayor, distinto, división entera, los módulos, resto entero, potenciación, lo que es el AND o I, el OR o. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en Excel? Cómo funcionaba cada uno de ellos. La asignación, ¿sí? Los comentarios, cómo se pueden colocar comentarios en diferentes tipos también. Bueno, en el pseudocódigo podemos utilizar estos. En el lenguaje de programación va a variar, ¿sí? Y luego los diferentes tipos de variables. Entero, inicio, sí, desde, real, final, entonces, mientras. Bueno, el mientras ya es un carácter que tiene que ver con respecto a lo que es la estructura de repetición. Si desde, mientras, repetir, si no es una estructura de decisión. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo ya más después. Si entero, real, viene a ser el nombre de las variables, los tipos de variables que se pueden utilizar. Carácter, cadena, inicio, cuando inicia el programa, cuando termina, final. Leer lo que se va a ingresar o la variable o el valor que se va a leer, escribir lo que se va a mostrar o lo que se va a obtener, el sí, lo que es la decisión. Entonces, es decir, si es verdadero haga esto, o si no, entonces hágalo acá. La decisión si no, según, ¿sí? Y así sucesivamente. Esos son los valores que se utilizan dentro del pseudocódigo. ¿Sí? Por eso se dice que es fácil de utilizar, ¿sí? Aquí decía fácil de aprender y utilizar. Si es conciso, independiente del lenguaje de programación que se va a utilizar, facilita el paso del programa al lenguaje de programación y fácil de mantener. Justamente por esto, porque esto vienen a ser los símbolos, las palabras, los operadores que se utilizan dentro del pseudocódigo. ¿Se dan cuenta? Algo fácil. ¿Sí? Listo. En el pseudocódigo no vamos a entrar de lleno, porque como les digo, el programa que vamos a utilizar, el PCI, nos da el pseudocódigo, ¿sí? Y ahí ustedes irán viendo, aprendiendo cada uno de cómo se realiza el pseudocódigo, ¿sí? Ahora sí. Vamos con diagramas de flujo. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo? Creo que ya estamos llenos. Nashi Selman, ejemplo, ya estamos ya en la fase final, ya no nos falta mucho. De aquí al día de mañana entramos ya de lleno a trabajar ahora sí con diagramas de flujo y lo que es un poquito de ya programando las primeras líneas. Ya comenzamos ya con la práctica. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, diagramas de flujo? A ver, Ángel Arboleda nuevamente, ayúdenme. Son herramientas gráficas para representación visual y gráfica de algoritmos, compuestos por una serie de símbolos, iconos unidos por fechas. Características. Los símbolos representan acciones o funciones en el programa. Las fechas representan el orden de realización de las acciones o funciones, marcando el sentido o flujo lógico del algoritmo. Cada símbolo tendrá al menos una fecha que conduzca
y a él una fecha que parta de él y excepción de los terminados conectores. Se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Sus principales ventajas son que al ser visuales son muy sencillos de entender y que utilizan símbolos estándar. Su mayor desventaja es que la dificultad de mantenimiento y actualización, puesto que deben utilizarse editores gráficos. Los símbolos están normalizados por las organizaciones de estandarizaciones internacionales ANSI, American National Standard Institute, e ISO, International Standard Organization, y los más utilizados son los siguientes. Ok, ya, muchísimas gracias, Arboleda. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahí los siguientes, bueno, ya les voy a mostrar cuáles son los siguientes. Hasta mientras quiero que tengan en cuenta preciso lo que es el diagrama de flujo y les quede claro, ¿no? Entonces, ahí les indica las características principales, las ventajas y las desventajas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, son herramientas gráficas, los diagramas de flujo, ¿sí? Y aquí tenemos los gráficos. Las definiciones que yo les he dado, que les di en el PowerPoint, que se las voy a subir, deben de aprendérselas. Esto de aquí, bueno, más que aprendérselas, como se las expliqué, ¿cierto? Yo les expliqué partes esenciales para que ustedes puedan identificar cada una de esas definiciones. Y esto de aquí también de los diagramas de flujo. Esto es muy importante que ustedes esto de aquí sí deben aprendérselo sí o sí, ¿ya? Les voy a dar hoy, bueno, ya les voy a subir la documentación. Mañana van a tener la documentación igual. Van ustedes a tener toda esa documentación para estudiar, me van a hacer ejercicios, ¿sí? Y yo les voy a habilitar una prueba de esto de aquí, ¿sí? La prueba consiste en las definiciones que les coloqué anteriormente, que ustedes también han expuesto, pero lo cual va a ser fácil de ustedes contestarlas. Y con respecto a esto, lo que hemos visto actualmente de diagrama de flujo y esta diapositiva. Va a ser un examen de todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy, ¿sí? Ese examen se los voy a dejar abierto para que lo puedan rendir, ya sea mañana y en la noche, miércoles en la noche, jueves o viernes. El viernes se les cierra, ¿sí? O bueno, les voy a dar hasta el día sábado, para que el día sábado revisen, estén más tranquilos y rindan con tranquilidad el día sábado, ¿ya? Les voy a ampliar el examen para que lo rindan hasta el día sábado, ¿ya? Hasta el día sábado tienen para rendir el examen, ¿ya? Listo, a ver, les explico. ¿Por qué les digo que deben de aprenderse estos gráficos? Porque son gráficos estándar, ¿sí? Vamos a aumentarle, déjenme ver cómo, para aumentarle un poquito, déjenme ver, no me da la opción aquí de eso, después vamos a aumentarle de esta manera. Listo, ¿por qué les digo que deben aprenderse estos gráficos? Perdón, porque son gráficos estándar. Si ustedes aprenden estos gráficos, ustedes pueden leer cualquier diagrama de flujo que ustedes encuentren. Normalmente las empresas, ¿sí? Para no estar escribiendo los pasos a seguir para sacar, por ejemplo, una licencia o una cédula o muchas cosas, utilizan diagramas de flujos. Y a veces nosotros vamos a las empresas y encontramos unos gráficos elaborados. Pero ¿qué pasa? Como no sabemos leerlos, ¿sí? No sabemos ni qué dirán ni a qué se refieren, ¿cierto? Mientras que ahí nos están diciendo los pasos que debemos de hacer para obtener alguna cosa. Por lo cual, ¿sí? Es importante aprenderse estos gráficos, que ustedes con estos gráficos ya saben qué o cómo podrían leer un diagrama de flujo en cualquier empresa. Normalmente en todas las empresas, para hacer cualquier proceso, siempre se utilizan diagramas de flujo.
Les cuento una pequeña anécdota, una pequeña experiencia. Cuando estuve trabajando en el municipio, ahí nosotros hicimos lo que se llama en el municipio aquí Esmeraldas, hicimos una reingeniería de procesos, justamente utilizando diagramas de flujo, diagramas UML, diagramas de secuencia, ¿sí? Pero partiendo como base lo que eran los diagramas de flujo, con lo cual se identifican diversos procesos y procesos que eran reiterativos, con los cuales ayudó a la toma de decisión para realizar la unificación de departamentos, ¿sí? En donde se estaban realizando procesos, ¿sí? En donde eran redundantes, en donde se puede hacer un solo proceso para una actividad y no ir a un departamento a hacer este proceso, ir a otro, volver a hacer el proceso y así sucesivamente. Entonces, para eso nos sirven también los diagramas de flujo, ¿sí? Para hacer una reingeniería de proceso, ¿sí? Es un poquito de anécdota de lo que también he realizado en lo que es mi campo profesional, ¿sí? Entonces, ustedes que recién me están iniciando, ¿sí? Es muy importante que ustedes se aprendan estos gráficos y sepan para qué sirven cada uno de ellos, ¿sí? Listo, entonces ahorita les voy a explicar, aunque aquí tienen para qué sirven cada uno de ellos, ¿no? Aquí está lo que es. Vamos con el inicio o fin. Dice, representa el comienzo o el final de un programa. Puede representar también una parada o interrupción prevista que sea necesaria realizar el programa. Es decir, que un diagrama de flujo siempre va a iniciar con esta figura y va a terminar con esta figura, ¿sí? Vamos al siguiente, entrada y salida. Representa cualquier tipo de introducción de datos en la memoria, desde los periféricos de entrada o envío de información procesada a un periférico de salida. Por algo, como ustedes vimos el semestre anterior y en este semestre reforzamos cuáles eran los dispositivos de entrada, cuáles eran los dispositivos de salida. Entonces, con esta figura, yo sé cuándo se está utilizando un dispositivo de entrada o también puede ser un dispositivo de salida, ¿sí? Entonces, con esta figura se representa eso. Vamos con el siguiente, este rectángulo. Proceso. Me dice, representa cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, ¿sí? Esto es el proceso. ¿Qué significa? Que aquí en este cuadrante yo siempre voy a colocar proceso, acciones, ¿sí? En donde voy a obtener un valor. Decisión, ¿sí o no? Me dice, representa operaciones lógicas de comparación entre datos y en función del resultado de la misma. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Determina cuál de los dos caminos alternativos seguirá el programa. Esto como por ejemplo cuando ustedes dicen, hay algo caliente, ¿no es cierto? Si meto la mano, ¿me quemo? ¿Sí o no? Si yo la meto, me quemo, sí. Entonces, sería meter la mano, ¿no es cierto? ¿Me quiero quemar? No. Entonces, no meto la mano. Esto viene a ser algo así como un ejemplo sencillo en lo que es la decisión, ¿sí? Este es el gráfico de decisión. Así como tenemos decisión de sí o no, solo de dos salidas, que es el regular que siempre se utiliza, tenemos lo que es la decisión múltiple, en donde tenemos varias salidas, ¿sí? Me dice decisión múltiple, en función del contenido de una variable, su valor en un momento dado. El programa seguirá uno de los diferentes caminos alternativos, como por ejemplo, tengo ahí primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Entonces, ¿ustedes a qué nivel pertenecen? Al segundo. Entonces entrarían al proceso de la segunda flecha, ¿cierto? Si fueran del primer nivel, escogerían la primera flecha. Si fueran del tercer nivel, la tercera flecha y así sucesivamente. Eso viene a ser un ejemplo de decisión múltiple. Son diferentes casos a resolver, pero en el cual ustedes van a decidir de acuerdo al valor dado en cuál van a ingresar o cuál decisión van a realizar de acuerdo a ese valor, ¿sí? Vamos con el siguiente. Subproceso. Llamada a una subrutina o subproceso determinado. Una subrutina es un módulo independiente del programa principal que recibe una entrada procedente de dicho programa. Realiza una tarea determinada, regresando al terminar al programa principal. ¿Qué quiere decir? Recuerden que tenemos acá un proceso. Puede ser que este proceso tenga otro subproceso que ese valor le va a servir al proceso final.
Entonces, ¿qué hace? El proceso hace un llamado al subproceso para que ejecute un subproceso inferior y le envíe el resultado al proceso para continuar con el programa. Este gráfico de subproceso. Luego tenemos las flechas y líneas. Me dicen, sirven de unión entre dos símbolos e indica el sentido del flujo, sentido de ejecución de las operaciones. Siempre es importante manejar la línea y al finalizar la línea la flecha, ya que la flecha me va a indicar hacia dónde me voy a dirigir. Si estoy subiendo o estoy bajando, o estoy regresando o estoy devolviendo un valor, ¿sí? Entonces es muy importante manejar lo que son las líneas y las flechas. Las líneas con las flechas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de conectores. Hay dos tipos de conectores, el circular. Este circular me dice, sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un organigrama a través de un conector en la terminación del primero y otro, al comienzo del segundo. Se refiere a la conexión de partes del diagrama en la misma página. Ustedes, por ejemplo, le van a tocar hacer ejemplos de diagramas de flujo, ¿sí? En una hoja. Y en esa hoja les va a tocar a ustedes a veces ir a otra hoja y utilizar otro tipo de conector. Si están trabajando en la misma hoja, deben utilizar este tipo de conector, ¿sí? El circular. Cuando se trabaja con diferentes hojas, se utiliza el conector de acá abajo. Otra cosa que deben de tener en cuenta, que a estos conectores, si usted pone un conector aquí y ese conector se va a conectar acá en otro lugar, si usted debe colocarle la letra A la acá le pone la letra A, significa que esos dos están conectados. O si le coloca el número 1 aquí, acá el número 1 también, para saber que son esos dos conectores los que están conectados, ¿sí? Y acá los conectores de página sirven para enlazar dos partes cualesquiera de un organigrama situados en distintas páginas, ¿sí? Y el de aquí un conector, lo de acá son otro conector, este aquí para una página, este aquí para varias páginas. Seguimos. Tenemos este diagrama de salida que es por pantalla. Me dice, representa una salida de datos de pantalla. Se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada y salida. El símbolo estándar de entrada y salida es el de aquí, ¿sí? Este de aquí. Este en el PCI en el que siempre vamos a trabajar con este diagrama de aquí. Pero si queremos ser más específicos y queremos mandar una salida, ¿sí? Por pantalla utilizamos el de acá. Salida por impresora, la figura de acá, ¿sí? Ingreso por teclado, este de aquí, ¿sí? Estos son específicos. Pero si yo quiero manejar el estándar, tenemos el estándar que es este de aquí, ¿sí? Que les quede claro eso de ahí. Seguimos. Tenemos banda, representa una entrada o salida de datos a un sistema de almacenamiento secuencial de datos, como puede ser la banda magnética, se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada y salida. Sí, también son utilizados también como entrada y salida, ¿sí? No, aquí es almacenamiento. Disco representa una entrada o salida de datos, ¿sí? Aquí en cambio hablan entrada o salida de datos, cuando trabajamos con una base de datos, ¿sí? A un sistema de almacenamiento de acceso directo de datos, justamente aquí le dice. Como un disco magnético se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada y salida, ¿sí? Y por último, comentarios se utiliza para añadir comentarios clarificadores a cualquier símbolo de diagrama de flujo. Estos son cuando utilizamos los comentarios, ¿sí? Entonces, esto es todo con respecto a lo que son los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, aquí estaba el más y el menos y estaba buscando en otro lugar. Listo. Entonces, estos son los gráficos, los cuales deben ustedes aprendérselos. Igual ya se los he colocado aquí, se los he explicado. Los diagramas de Nash-Sherman tienen aquí los gráficos. Ahí tienen las ventajas, desventajas. Esto aquí no vamos a entrar tan a profundidad, ya que el PCI también yo puedo obtener los diagramas de Nash-Sherman. Aquí tenemos cuando es una secuencia, cuando es una repetición, como ese gráfico. Condición, tarea, tareas, condición. Cuando es la selección, que es la decisión, condición, verdadero, hace la tarea, falso, hace la tarea. Cuando es condición múltiple,
tenemos valor 1, hace la tarea o la acción o el proceso, valor 2, hace la acción o proceso y así sucesivamente. ¿Sí? De Nash-Sherman no vamos a entrar directamente porque el PCI me da justamente eso de ahí. ¿Sí? Y aquí tenemos los ejemplos de diseño de algoritmo. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando es un lenguaje natural, que por ejemplo, viene a ser el pseudocódigo. Si se utilizan las variables enteras num, x y resto, me dice inicio, leer de teclado el número de investigar num, establecer x a 2, x será un número auxiliar por el que vamos, bueno, esto es un pseudocódigo. Esto es un poquito más complejo, no se lo explico ahorita por cuestión ya de tiempo, ya se me acaba la hora, mañana vamos a continuar con esto de aquí, pero voy bueno, aquí tenemos el pseudocódigo, ¿sí? Aquí está como quien dice el lenguaje natural, que es lo que se desea realizar. Ese lenguaje natural lo vamos a llevar a pseudocódigo, ¿sí? Y luego aquí está el diagrama de flujo, y por último el diagrama de Nash-Sherman, ¿sí? Y acá ya cómo se lo codifica en C. Esto aquí lo vamos a dejar, esto no vamos a hacerlo, ¿sí? No lo vamos a hacer esto porque vamos a comenzar desde cero a la programación, esto lo vamos a obviar, y a medida que vamos a ir realizando, ahí vamos a ir resolviendo cada uno de estos. Si este es para obtener un número primo o un número que no es primo, eso ya después lo vamos a hacer ya en programas ya más complejos, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar solamente hasta el diagrama de Nash-Sherman, hasta aquí nomás. Los ejemplos vamos a ir viendo a medida que vamos a ir viendo cada una de las estructuras. Eso es todo, mis estimados estudiantes. Bueno, por ahorita ya no nos alcanza el tiempo para preguntas y respuestas. Analicen las clases, lo que les he dado. En un momento o más tardecito les subo las clases. Recuerden todo lo que les he dado. Traten de consultar un poquito también ustedes. Y el día de mañana vamos a conversar sobre la clase dada. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, mañana para realizar esas dudas, esas inquietudes. Y comenzamos ya mañana a trabajar. Eso sería todo, mi estimado estudiante. Ya se nos acaba el tiempo, ya va a ser las 3:40, con lo cual termina nuestra hora de clase. Bueno, con esto, que terminen de pasar una buena tarde y nos vemos. No, ya creo que, a ver si mañana tengo clase con ustedes, me parece. Sí, mañana tengo clase con ustedes. Entonces, nos vemos el día de mañana, que pasen bien y nos vemos. Una buena tarde. Gracias, ingeniero. Ya, nos vemos, pasen bien.